más sobre su palabra y que la podamos poner en práctica. Así les pido si pueden abrir 2 Corintios 7:1, se pueden poner de pie y cuando lo tengan pueden decir amén. Segunda de Corintios 7:1. El Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por esta tarde que tú nos permites estar aquí, Padre amado, una vez más reunidos, Señor, en tu casa, Padre amado, escuchando sobre tu palabra, glorificando tu nombre, Señor, exaltándote, Padre amado. Bendice la vida de cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, porque se esfuerzan día a día para venir aquí a aprender más de tu palabra, Señor, escucharla, Señor, y que podamos reflexionar sobre lo que tú nos has estado hablando, Señor, y que la podamos poner en práctica, Padre amado. Te damos gracias, Señor, y que en esta hora tú les des el discernimiento, la sabiduría para poder entender tu palabra, Señor, así como yo también, Señor, que me utilices, Padre, para yo poder dar tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Y en esta tarde vamos a estar hablando sobre lo que es perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un tema a veces complicado aquí en nuestra vida carnal, porque nos estamos metiendo a un poco más espiritual, que es la santidad en el temor de Dios. Tenemos que muchas veces cuidarnos de muchas cosas que a veces Dios no le gusta a cada uno de nosotros. Aquí, como dice así en 2 Corintios 7:1 que acabamos de leer, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tenemos que limpiarnos de todas esas cosas que a veces aquí en la tierra nos contamina. A veces hacemos muchas cosas, a veces sin darnos cuenta que está mal, por medio de Dios. A veces son cosas pequeñas, mas sin embargo pues está mal para Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios es un proceso continuo de purificación de toda contaminación física y espiritual, motivado por la reverencia a Dios y sus promesas. Tenemos que limpiarnos de todo eso, de la carne, donde dice aquí, limpiémonos de toda contaminación de carne, en la carne que es aquí en el mundo donde nosotros estamos. Tenemos que limpiarnos de muchas cosas, son muchas cosas. Lamentablemente pues aquí en este mundo nadie es perfecto, todos cometemos muchos errores, pecamos, pero más sin embargo Dios mandó a su Hijo aquí para morir por nosotros, para que nosotros fuésemos limpiados, fuésemos perdonados por todos esos pecados que nosotros fuimos cometidos. Solamente Jesús, que estuvo aquí en la tierra, fue el único perfecto. Cuando fue carne aquí en la tierra, fue el único perfecto. ¿Por qué? Porque estuvo guiado, estuvo utilizado por Dios, estuvo siempre en su presencia de Él, estuvo guiando, por eso es que estuvo perfecto por Dios, porque fue su Hijo. Entonces nosotros tenemos que limpiarnos de toda carne y de todo espíritu. En lo espíritu pues son muchas cosas, igual como el orgullo, la vanidad. A veces son muchas cosas, muchos pensamientos que se nos vienen hacia nuestra mente, y todo eso viene por parte del enemigo, porque a veces no estamos bien con Dios y el enemigo viene fácil hacia nosotros a atacarnos. Tenemos que estar bien con Dios, estamos bien cimentados orando, leyendo su palabra, en ayuno. Tenemos que portar esa armadura para que el enemigo no pueda venir hacia nuestras vidas y nos pueda atacar. Tenemos que seguir fortaleciéndonos y poco a poco ir perfeccionando esa santidad en Dios. Tenemos que, esto implica vivir una obediencia, apartándose del pecado y buscando la semejanza de Dios. Tenemos que apartarnos del pecado, pero pues sabemos que no es fácil. El pecado va a estar en todos lados. El enemigo siempre va a querer venir hacia nuestras vidas, a atacar, a destruir, porque sabemos que nosotros somos hijos de Dios, y lo que el enemigo quiere es que nos apartemos de Dios para que estemos pecando. Tenemos que buscar la semejanza a Cristo mediante el Espíritu Santo, su palabra y la rendición de cuentas. ¿Cómo podemos encontrar a Dios? En su palabra lo podemos encontrar. Tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando en todo momento, porque por medio de su palabra Él nos puede hablar hacia nuestras vidas, nos puede dar nos puede guiar, nos puede utilizar de muchas maneras, pero tenemos que estar siempre en su presencia del Señor para que nosotros podamos ir poco a poco perfeccionando esa santidad. Tenemos que orar, tenemos que meditar en su palabra. A veces es muy difícil porque a veces el tiempo a veces puede decir que es muy corto, porque el trabajo, a lo mejor como la mayoría aquí son amas de casa, pues tiene que estar preparando comida, tiene que estar al pendiente, ¿no? Pero siempre va a haber un
un tiempo que Dios nos va a dar para que nosotros estemos con Él, orando, meditando en su palabra. Yo sé, puede que a lo mejor durante el día pues estemos ocupados, ¿no? Alimentando a nuestros animales, dándole de comer a nuestros hijos, a nuestros esposos, más sin embargo, en las noches pues es cuando ya casi pues no se hace nada, ¿no? Ya ocupamos todo el día, más sin embargo pues en la noche pues podemos ocupar ese tiempo, ¿no? Para poder orar, podemos orar, podemos meditar en su palabra, y Dios conoce nuestros corazones, sabe que a veces nosotros estamos ocupados con unas cosas, con los animales, etcétera. Pero más sin embargo nosotros nos tomamos ese tiempo, ¿no? En las noches, que es donde estamos ya menos desocupados, pues Dios conoce nuestros corazones y sabemos que lo hacemos con esa intención para poder ir creciendo espiritualmente. El significado de perfeccionar la santidad es una acción continua de llevar la vida santa a su plenitud, comenzando con la salvación y culminando en la glorificación. Cuando nosotros empezamos a conocer de su palabra, empezamos a apenas, ahora sí, empezamos a gatear con Dios, siempre tenemos que ser bautizados para que venga el Espíritu Santo hacia nosotros. Tenemos que seguir adelante, poco a poco ir creciendo, conociendo más de su palabra. Tenemos que seguir conociendo de su palabra para que así poco a poco conozcamos sobre qué es lo que Cristo quiere hacia nosotros. Sabemos que Dios siempre va a tener un plan perfecto para nosotros. Desde que nacimos, desde que estuvimos en el vientre de nuestra madre, Dios ya sabía qué iba a hacer con nosotros y tenía un plan con cada uno de nosotros. Tenemos que ir poco a poco creciendo espiritualmente para que conozcamos todo lo que Dios hizo aquí en la tierra, sus milagros que hizo Jesús aquí en la tierra, todo lo que hizo. Tenemos que ir estudiándolo, meditándolo. Es una acción continua de llevar la vida santa a la plenitud, comenzando con la salvación y culminando en la glorificación. El papel de temor de Dios es una reverencia basada en reconocer la grandeza de Dios y su aversión al pecado. Tenemos que, el inicio de la sabiduría, pues como bien dice en la palabra, que el inicio de la sabiduría pues es el temor a Dios, ¿no? El temor de Dios no es porque tengamos miedo, sino que es un temor es el temor de desagradarle a Dios por cometer cosas que muchas veces el enemigo quiere venir hacia nuestras vidas. Sabemos que en la Biblia pues dice que el enemigo viene a matar, a destruir, ¿no? A hurtar, y todo eso pues tenemos miedo que lo cometamos y que sea desagradable, ¿no? Delante de Dios, porque pues Dios, como sabemos, Él es perfecto y Él lo que menos quiere es que nosotros estemos pecando, sino tenemos que perfeccionarnos en su vida, perfeccionarnos nosotros mismos y perfeccionarnos con Dios, poco a poco seguir creciendo con Él. La limpieza de contaminación, pues como ya dijimos antes, pues la carne pues son todas esas acciones físicas, ¿no? Tenemos que limpiarnos de toda contaminación de la carne, que son acciones físicas. Muchas veces pues nos gana a veces la tentación y a veces pues juzgamos mal, hablamos mal de la gente, tenemos pensamientos hacia la gente o decimos, pues esta persona hizo esto y pues está mal, o a lo mejor, yo qué sé, estamos juzgando, ¿no? Tenemos que limpiarnos de todo eso que el enemigo viene por parte de la carne, así como el espíritu. Tenemos que limpiarnos de todo eso, los pensamientos que muchas veces viene el enemigo a atacar, que a veces el pensamiento de nosotros pues es muy, muy difícil de controlarlo, porque los pensamientos vienen de muchas cosas. Si estamos pasando por una situación, dependiendo, por ejemplo, estamos pasando una situación económica, ¿no? El enemigo siempre va a venir a atacar a nuestras vidas por medio de la mente, decir, no, es que no tienes nada de economía, no vas a comer y te va a pasar algo más, vas a entrar en enfermedad. Pero no, tenemos que despojarnos de todo eso, porque sabemos que si estamos mal físicamente, económicamente, a donde tenemos que recurrir es a Dios, ¿no? A lo mejor no tenemos nada, pero tenemos que estar orando, ayunando, y sabemos que Dios va a proveer, ¿no? Sabemos que Dios es bueno y sabemos que Dios nunca nos va a dejar solos. Si estamos mal físicamente, económicamente, pues puede que no tengamos nada de dinero, más sin embargo pues Dios nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, y siempre Él nos va a proveer, nos va a guiar y nos va a utilizar. Por eso, si es que estamos mal físicamente o así, pues no hay que venir, no tiene por qué venir hacia nuestras mentes pensamientos negativos, sino tenemos que, más sin embargo, a veces hay que agradecerle a Dios por todo eso, porque Dios sabe por qué estamos pasando, ¿no? Sabe por qué estamos pasando eso, y pues siempre Dios va a proveer, y sabe su tiempo de Él, pues es perfecto, sabe cómo va a llegar y por qué. Tenemos que siempre tener una oración de arrepentimiento, confesar nuestros pecados para recibir limpieza. Muchas veces, pues como bien lo dije, pues nadie de aquí es perfecto, ¿no? Cometemos muchos errores, mentimos y todo eso, más sin embargo algunos van a decir que pues mentir, luego dicen una mentira piadosa o algo así, pero no hay mentira chica ni mentira grande, sino todo es pecado parejo.
Si tú mientes, pecado. Si tú robas, pecado. Si tú hablas mal de alguien, pecado. Si piensas cosas que no deben de ser, pecado, ¿no? Muchas veces, pues, el enemigo siempre va a venir con cosas fáciles para que nosotros caigamos, o con cosas que a lo mejor tenemos deseo de hacer algo, pero no está bien delante de Dios, pues el enemigo siempre va a querer venir hacia nuestras vidas. Por eso tenemos que pedir perdón y tenemos que orar. Dios conoce nuestras vidas y sabemos que estamos mal muchas veces, mas sin embargo tenemos que orar porque sabemos que Dios mandó a su Hijo a morir por la cruz por nuestros pecados, ¿no? Para ser perdonados. Tenemos que confesar nuestros pecados para que al momento de que confesemos, nos humillemos delante de Dios. Dios va a conocer nuestros corazones si de verdad nos estamos humillando delante de Él, o simplemente nomás lo estamos haciendo para quedar bien delante de la gente que nos rodea y nos ve y ha de decir, pues él se arrodilló y se está humillando delante de Él, mas sin embargo pues no sabe si lo está haciendo de corazón o no, ¿no? Lo importante es que siempre cuando uno ore y pida perdón por sus pecados, siempre hay que humillarse delante de Él con ese corazón dispuesto para que podamos ser limpiados de todo pecado, ¿no? Tenemos que siempre mantener nuestras vestiduras blancas y no manchadas, con arrugas, etcétera. Siempre tiene que estar bien planchada y de color blanco resplandeciente, ¿no? No hay que tener nuestras vestiduras manchadas. Luego dice, inmersión en la palabra, la Biblia purifica y renueva la mente. Si muchas veces vienen pensamientos sucios a nuestras mentes y no sabemos cómo quitarlo, pues como bien sabemos, pues siempre hay que recurrir a la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios siempre va a ser el medio por la cual Dios nos va a hablar y nos va a poder limpiar de toda contaminación que a lo mejor pensamos mal, y el enemigo pues va a querer venir hacia nuestras vidas a atacar, ¿no? La palabra de Dios siempre va a ser el medio para que nosotros podamos seguir limpiándonos, y también por medio de su palabra vamos a conocer de Él y siempre nos va a hablar. Dios siempre nos está hablando, siempre, en cualquier lugar donde estemos, pues Dios siempre nos habla, ¿no? Tenemos que tener nuestros oídos abiertos, nuestros oídos espirituales, para que nosotros escuchemos cuando Dios nos hable. Tenemos que renunciar al pecado. Sabemos que renunciar al pecado pues es muy difícil, porque el pecado siempre va a estar en cualquier lado. Es muy difícil salir a la calle, salir a las calles y pues vamos a ver por donde sea va a haber pecado, ya que casi muchas personas pues ya no quieren conocer de Dios, ¿no? Y el pecado pues ahorita ya los está controlando, el enemigo ya está en muchas partes, pero tenemos que renunciar al pecado, tenemos que evitar todas esas situaciones que faciliten la intención. Por ejemplo, en mi caso, pues yo voy a la escuela, estudio, y pues como sabemos, pues ahí en la escuela pues hay muchos jóvenes, muchos adolescentes que no conocen de la palabra de Dios y pues siempre andan hablando groserías, diciendo muchas cosas de doble sentido, etcétera, ¿no? Mas sin embargo, tenemos que evitar todas esas situaciones donde, si es que vamos, por ejemplo, tenemos amigos que dicen groserías, tienen malos pensamientos, y nos juntamos con ellos, aunque no digamos malas groserías, no estemos diciendo otras cosas, con que nosotros estemos ahí con esas personas ya estamos contaminando nuestra vida, estamos ensuciando esas vestiduras. Por eso para que evitemos todas esas cosas, para renunciar al pecado tenemos que evitar todas esas situaciones. Por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Aquí pues como es campo, pues tenemos nuestros animales, tenemos nuestras vacas, etcétera, pero tenemos conocidos, ¿no? Que tienen conocidos que igual tienen sus ganados, tienen sus pollos, tienen sus ovejas, etcétera, ¿no? Mas sin embargo pueden que esos amigos que ustedes tienen o esas personas no conozcan de Dios, tienen otro pensamiento diferente a como nosotros pensamos, porque nosotros ya conocemos de Dios y sabemos que somos hijos en Él, y tenemos pensamientos diferentes a como otras personas que están en el mundo que no conocen de Dios tienen otro tipo de pensamientos, ¿no? Tenemos que apartarnos de evitar todas esas situaciones para que no sea fácil caer en el pecado y el enemigo venga hacia nuestras vidas, ¿no? Tenemos que renunciar al pecado. Y también tenemos que tener una redención de cuentas, buscar apoyo en otros creyentes. Si a veces estamos mal o estamos pasando una situación difícil donde estemos cayendo al pecado y no sabemos qué hacer, y oramos y todo, pero aún así no sabemos qué hacer, pues hay que recurrir, ¿no? A otro que también conozca de Dios, sea creyente de la palabra de Dios, y tenemos que buscar apoyo, ¿no? Por ejemplo, el pastor, el hermano Bani, tenemos que buscar apoyo, ¿no? Si estamos haciendo algo mal y no sabemos cómo apartarnos porque el enemigo ya nos tiene atados a todo eso, pues tenemos que recurrir, ¿no? Por el pastor o líder, etcétera, ¿no?
para que Él también nos esté ayudando, esté orando por nosotros, para que podamos ser salir de todas esas cadenas donde el enemigo tiene atado nuestras vidas, donde no podemos salir de ese pecado. Tenemos que salir, tenemos que buscar apoyo con otros hermanos, ¿no? Que estén firmes en la palabra de Dios, que en este caso pues sería el pastor. Tenemos que buscar apoyo para que Él nos esté ayudando, esté ayunando por nosotros, orando por nosotros, para que nosotros podamos salir de eso. Sabemos que si nosotros no oramos, no tenemos a Dios, sabemos que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, no podemos hacer nada sin Dios. Por eso siempre tenemos que estar en su presencia, porque siempre Él va a ser el que nos guía, el que nos utiliza. La santidad es la vocación universal a la plenitud de la vida cristiana. Consiste en unirse a Cristo, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, viviendo con pureza moral y siguiendo sus enseñanzas. Sabemos que tenemos que amar al prójimo, ¿no? Y el prójimo pues a veces son conocidos que pues nos caen mal, o pasó algo con ellos en cosas pasadas, ¿no? Nos peleamos con él y pues ahora nos cae mal, etcétera. Mas sin embargo no tenemos que tener ese pensamiento hacia esas personas. Tenemos que agradecerle a Dios porque lo mantiene con vida, está bien físicamente. Tenemos que amar a nuestro prójimo, a todas esas personas que estemos hablando mal de él y todo eso, pues tenemos que despojarnos, ¿no? Así como dice en 2 Corintios pues 7:1, lo que acabamos de leer, tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne, ¿no? Que tenemos que amar al prójimo, porque si hablamos mal de él no estamos cumpliendo con eso que dice que nos tenemos que limpiar de toda contaminación de carne. Si nos limpiamos de verdad de toda esa contaminación de carne, no hablaríamos mal de la gente, estaríamos haciendo cosas que conforme a Dios quiere, ¿no? Y dice que implica apartarse del pecado y del mal para dedicarse a la voluntad de Dios, transformando la vida cotidiana mediante el amor y la gracia del Espíritu Santo. Tenemos que dedicarnos a la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos, ¿no? Mas sin embargo, pues no debe de ser así. Tenemos que vivir conforme Dios quiere. Tenemos que alinear nuestro corazón con el corazón de Dios, alinear nuestra mente con la mente de Dios, porque tenemos que hacer lo que Dios quiere, ¿no? Tenemos que hacer su voluntad y no nuestra voluntad. Siempre, pues, no es fácil, a veces siempre queremos hacer nuestra voluntad, ¿no? Si, por ejemplo, nos viene un pensamiento de que tenemos que orar, pero estamos ocupados, yo que sé, en un trabajo, pues no le vamos a hacer caso, ¿no? No vamos a decir de que, no, pues, no, ahorita no puedo orar porque estoy ocupado, estoy atendiendo a mis animales, y si no lo hago, pues les puede pasar algo, ¿no? Más sin embargo, si viene ese pensamiento de que tenemos que orar y lo hacemos, pues Dios sabe por qué, ¿no? Puede que nos venga ese pensamiento de orar por alguna persona que quizás no conozcamos, o puede que sí la conozcamos. Vamos a orar por esa persona, pero Dios sabe por qué. Puede que esa persona esté pasando ahorita por algún momento grave, o no esté bien y necesita la oración de otras personas para que lo ayuden. Y pues siempre hay que estar conforme a lo que Dios diga, ¿no? Si Dios dice haz esto, pues lo tenemos que hacer. Si dice que Dios no hagas esto, no lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios sabe por qué no lo debes de hacer, o por qué sí lo debes de hacer. Dios conoce nuestras vidas, conoce nuestros corazones, y solamente la única dirección que podemos pedir es la de Él, porque Él conoce nuestros corazones y sabe por qué. Y voy a hablar sobre 5 puntos. El primer punto es el significado bíblico, que deriva de Kodesh, que es una palabra en hebreo que significa estar separado, apartado, trascendente y puro. Dios es santo por naturaleza, y los creyentes son santos al apartarse del pecado. Como bien sabemos, pues Dios es santo, ¿no? Dios es el único perfecto, y siempre será perfecto. Aquí en la tierra, pues nosotros pues no somos perfectos, siempre va a querer, tenemos un cuerpo de carne, y pues en la carne pues siempre va a querer venir a tener muchos deseos, ¿no? Que esos deseos pues son malos, que vienen por parte del enemigo. Pero si tenemos ese amor hacia el Espíritu Santo, hacia Dios, y caminamos con Él y estamos bien con Él, oramos, leemos su palabra, pues vamos a ser transformados y vamos a ir poco a poco perfeccionando esa santidad en Dios. Los creyentes son santos al apartarse del pecado. Sabemos que apartarse del pecado pues es algo casi imposible, ¿no? Más sin embargo, si oramos y todo eso, pues se nos va a olvidar qué va a ser el pecado, o por qué está mal y todo eso. Si tenemos siempre la dirección de Dios y hacemos conforme a lo que Dios quiere, no vamos a estar pensando en otras cosas, que sería el pecado. Si nosotros siempre hacemos lo que Dios quiere, pues no van a venir pensamientos malos, acciones malas, o cosas que
nuestro cuerpo quiera hacer, ¿no? Porque pues siempre vamos a estar con Dios y Él nos va a guiar. Fruto de la gracia no es solo esfuerzo humano, sino un don de Dios recibido principalmente en el bautismo y cultivado con la ayuda del Espíritu Santo. No es solo esfuerzo humano. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros como humanos podemos hacer muchas cosas aquí en la tierra, ¿no? Mas sin embargo, allá arriba, pues Dios es grande, es misericordioso con cada uno de nosotros, y para lo que nosotros es imposible, pues para Dios es posible, ¿no? No solo es esfuerzo humano, sabemos que sin Dios nosotros no podemos hacer nada, no somos nada sin Dios, porque si tenemos a Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, y vivimos conforme a lo que Él quiere, pues tenemos todo, ¿no? Todo si tenemos alguna enfermedad y los doctores no lo pueden quitar porque es una enfermedad muy grave o a lo mejor complicada para para buscar algún medicamento que no lo pueda quitar, más sin embargo pues lo pueda controlar, etcétera. Si para los doctores es difícil, si nosotros oramos para Dios, va a ser muy fácil quitar todas esas enfermedades. Pero siempre, si estamos pasando por una situación, no nada más hay que buscarlo a Él porque estamos pasando una situación y estamos pasando un mal momento y es cuando recurrimos a Dios. No tiene que ser así, sino siempre tenemos que buscar a Dios, aunque estemos bien físicamente, con nuestra salud bien y estamos teniendo una vida bien aquí en la tierra. No nos falta comida, no nos falta dinero, tenemos vestimenta, tenemos casa. Siempre hay que agradecerle a Dios por todo eso, no porque estemos pasando enfermedad, tuvimos algún accidente o así, pues nada más porque estamos mal, vamos a recurrir a Dios. No tiene que ser así. Siempre tenemos que recurrir, aunque estemos bien o aunque estemos mal, siempre hay que recurrir a Él y siempre lo importante, pues siempre hay que agradecerle, ¿no? Si nos pasó algo, hay que agradecerle. Si se murió un animal nuestro, pues hay que agradecerle. Si nos fue bien en el trabajo, hay que agradecerle. Si tenemos vivienda, estamos bien, pues hay que agradecerle, ¿no? Siempre hay que agradecerle en todo momento. Ser santo no significa hacer cosas extraordinarias, sino hacer las pequeñas cosas con un gran amor y caridad. Todos los fieles están llamados a la santidad. Tenemos que, no porque estemos con Dios y estemos bien con Él y estemos poco a poco yendo perfeccionando esa santidad, quiere decir que hagamos cosas extraordinarias, que si nosotros estamos bien, estamos cimentados en la palabra de Dios y nos utiliza y todo eso, y vemos a alguien que, yo que sé, está en situación de calle y todo eso, podemos orar por él porque pues está en nuestra disposición por orar por él. Pero hay veces donde nosotros no le podemos prometer nada, de que si oramos y le decimos si tú te arrepientes y todo esto, pues vas a tener una buena vida, vas a tener dinero, vas a tener casa y etcétera, pues nosotros no le podemos prometer nada de eso. ¿Por qué? Porque nosotros pues no somos el que puede hacer todo eso posible, más sin embargo Dios sí. Pero siempre pues si tenemos la disposición de hacer algo por nuestro prójimo o por alguien más, pues hay que hacerlo, ¿no? Si está pasando una situación, podemos orar por él. Si no tiene algo y nosotros sí lo tenemos y nos sobra, pues le podemos dar una parte, etcétera. Siempre hay que estar si tenemos esa disposición, pues siempre hay que hacerlo. Todos los fieles están llamados a la santidad. Ser fiel significa que nunca lo vamos a traicionar, nunca vamos a hacer otra cosa que Él no quiera. Dice que ser fieles están llamados a la santidad. Nosotros tenemos que ser fieles a Dios. Si Dios dice haz esto, lo tenemos que hacer. Si Dios dice no haz esto, pues no lo tenemos que hacer. Tenemos que ser fieles a lo que Dios dice, porque Dios es fiel con nosotros. Si nosotros cometimos algún error, pues Dios siempre va a ser fiel, nos va a perdonar, ¿no? Tenemos que ser fiel a Dios, y si somos fieles, pues somos llamados a la santidad, ¿no? La santidad, pues tenemos que ser perfectos con Dios, tenemos que crecer con Dios, caminar con Dios, hacer las cosas con Dios. Estamos pasando algo con Dios y estamos bien, todo tiene que ser con Dios. Identificación con Cristo consiste en parecerse a Jesús en sentimientos, pensamientos y acciones. Nosotros sabemos que somos hijos de Dios, nos identificamos que somos hijos de Dios y estamos con Cristo. Tenemos que tener los mismos sentimientos que Dios, los mismos pensamientos de Dios y las mismas acciones que Dios tiene, ¿no? Tenemos que alinearnos conforme al corazón de Dios, tenemos que alinearnos con lo que Dios piensa, tenemos que alinearnos con los sentimientos que Dios tiene, ¿no?
¿Para qué? Para que nosotros así podamos ser perfectos, podamos ser lo que Dios nos dice, y así estamos teniendo algo semejante con Dios. Pero sabemos que es muy difícil porque siempre va a querer el enemigo siempre va a querer, cuando uno está bien con Dios, el enemigo siempre va a querer venir a nuestras vidas para que nosotros caigamos, porque sabemos que estamos con Dios. Mas sin embargo, pues tenemos una vida cristiana, pero no oramos, no ayunamos, y no tenemos ese fuego, pues no tenemos ese corazón dispuesto para Dios, y salimos de fiestas, vamos a cantar música secular, mas sin embargo los domingos nos reunimos y estamos aquí adorando y exaltando a Dios. Pues el enemigo pues no va a querer por qué venir a atacar a nuestras vidas, ¿no? Porque pues hacemos cosas que el enemigo quiere que hagamos y pues lo estamos haciendo. No es necesario porque el enemigo va a venir a nuestras vidas. Mas sin embargo, si nosotros estamos bien con Dios, todo el día de la semana de 7 a 7 estamos orando, estamos todo lo que vamos lo hacemos siempre pidiéndole la dirección a Dios, pues es donde el enemigo va a querer venir, ¿no? Va a querer venir a nuestras vidas, a atacarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros estamos con Dios, vamos a tener esa salvación para que cuando Dios cuando Dios venga aquí a la tierra, pues va a venir a salvarnos. Y lo que el enemigo quiere es que no seamos salvos, no quiere que nos vayamos con Dios. ¿Y por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios fuerte, un Dios misericordioso, un Dios de amor, ¿no? Y sabemos que en Él pues podemos hacer muchas cosas. Mas sin embargo, si tenemos una vida mal, estamos en el pecado, en el mundo, pues no vamos a conseguir nada después. Por eso es siempre importante que tenemos que tener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y las mismas acciones que Dios tiene. Eso mismo tenemos que hacer nosotros igual. Sabemos que no es fácil, mas sin embargo pues lo podemos ir haciendo poco a poco. Ahorita pues muchos ya tienen ciertas cosas que hacer en el día, ¿no? Durante la semana, tales días pues hacen tal cosa, lunes hacen una cosa, martes hacen otra cosa, miércoles otra cosa, jueves otra cosa, viernes otra cosa, sábado otra cosa y el domingo otra cosa, y así lo hacen la otra semana igual. Ya tienen como que saben qué hacer en cada día, ¿no? Y más sin embargo, si en uno de nuestros hábitos que hacemos durante el día está mal, tenemos que cambiar todo eso, tenemos que ir poco a poco quitarnos y tenemos que apartarnos del pecado, ¿no? Tenemos que no tenemos que dejar que el enemigo venga hacia nuestras vidas. Tenemos que estar siempre con Dios. Voy a leer Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no tenemos santidad, no estamos bien, nosotros no vamos a poder ver al Señor, no vamos a saber quién es Él, no vamos a poder escuchar su palabra cuando Él nos hable, no vamos a poder tener los mismos pensamientos que Dios. Dice, tenemos que seguir la paz con todos y la santidad, porque si no lo hacemos, nadie podrá ver al Señor. Tenemos que seguir avanzando, seguir orando, estar firmes con Dios para que nosotros lo podamos ir conociendo más y más y más. Mas sin embargo, no hacemos todas esas cosas que Dios nos pide, pues no lo vamos a poder conocer, no lo vamos a poder ver. Así también vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7. Dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nunca nos va a llamar a la inmundicia. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto y lo que Él quiere es que nosotros hagamos las cosas bien. Sino Él nos llamó para que seamos santos en nuestras vidas, estemos santos y estemos bien con Dios, estemos rectos con Dios, rectos en la palabra de Dios, y estemos bien firmes para que cuando el enemigo quiera venir a nuestras vidas, nosotros en el nombre del Señor podamos reprenderlo y así el enemigo pueda caer. También, si me acompañan en Levítico 12:9. Levítico 12:9.
perdón, me equivoqué, es Levítico 19:2, perdón. Levítico 19:2. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La congregación, aquí dice la congregación de los hijos de Israel, diles: santos seréis, porque yo, Jehová, soy santo. Sabemos que Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso con cada uno, y si Dios es santo, nosotros también podemos ser santos. Pero ¿cómo podemos ser santos? Tenemos que estar en el temor de Dios, tenemos que orar, tenemos que, sí, lo importante en nuestras vidas siempre va a ser orar, ayunar, y también lo importante que es la palabra de Dios, ¿no? Siempre tenemos que leer la palabra de Dios para que así nosotros podamos ser santos, porque acá dice que santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Tenemos que ser santos, tenemos que estar poco a poco ir creciendo para que podamos llegar a esa perfección, donde Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Dios siempre va a tener un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos que hacer tenemos que seguir a lo que Dios dice, porque Dios ya sabe por qué tenemos que hacer las cosas, ¿no? Dice, en resumen, la santidad es vivir como hijos de Dios, guiados por el amor y la verdad en medio del mundo. Nosotros somos hijos de Dios. Desde que nosotros recibimos a Cristo en nuestros corazones, nosotros ya fuimos hijos de Dios. Bueno, desde que nosotros nacemos, pues siempre vamos a ser hijos de Dios, porque Él fue el que nos creó, Él fue el que hizo a Adán y Eva, y por medio de todos ellos, pues Dios los creó, Dios hizo todo, la tierra, los animales, y nosotros fuimos creación de Él, y por eso es que nosotros somos hijos de Dios. Mas sin embargo tenemos que ser guiados por Él, conociendo la verdad del mundo. Sabemos que si nosotros salimos al mundo, salimos a las calles, pues lo que siempre vamos a encontrar pues va a ser pecado, ¿no? Nosotros pues también estamos aquí, ¿no? Estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Tenemos que ser guiados por Él, y para ser guiados por Dios, por el medio del Espíritu Santo, pues siempre hay que estar en constante comunión con Dios, ¿no? Tenemos que tener una ¿cómo se le puede decir? Tenemos que estar, tener siempre una vida con Dios, donde la cual podamos seguir creciendo, para que cuando el enemigo quiera venir, pues no pueda venir a atacar a nuestras vidas. Tenemos que estar siempre rectos y firmes en la palabra de Dios, para que así nosotros podamos seguir creciendo espiritualmente y ir poco a poco también conociendo de la palabra de Dios, ¿no? Perfeccionando la santidad en sí es de que tenemos que dejar muchas cosas aquí que estamos haciendo en el mundo, ¿no? Como bien decía, pues en 2 de Corintios 7:1, que era tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, ¿no? Va a ser muy difícil, porque hay veces puede que hasta ya sea un hábito, ¿no? Juzgar a una gente, juzgar a alguien, o tener un pensamiento mal de alguna persona. Tenemos que cambiar todo eso, porque Dios no le gusta todo lo que nosotros estamos haciendo. Mas sin embargo todavía hay tiempo para que nosotros podamos cambiar y ir poco a poco perfeccionando esa santidad, para que nosotros estemos bien con Dios, y cuando sea la venida nosotros podamos ser salvos y nosotros estemos con Dios. También tenemos que limpiarnos de contaminación de carne, como ya bien les dije, también así como de espíritu, tenemos que quitar todo ese orgullo, toda esa lujuria, toda esa contaminación interior que nosotros tenemos. Muchas veces pues lo que a veces nos gana y es muy difícil poder quitarnos, pues siempre es el orgullo, ¿no? A veces si nosotros tenemos algo, tenemos buenos animales, tenemos buenas siembras, etcétera, pues siempre nos va a ganar el orgullo, ¿no? Puede decir que pues yo tengo cosas mejores porque los cuido, lo hago bien, lo hago conforme a lo que necesita cada cosa. Pues todo eso es orgullo, ¿no? Y tenemos que cambiar todas esas cosas, porque todo eso son cosas espirituales que el enemigo viene, y por eso tenemos que ser limpios de todas esas cosas, para que nuestras vestiduras no estén sucias y no estén arrugadas. Sabemos que va a ser muy difícil, mas sin embargo si lo ponemos en manos de Dios y que Dios nos ayude y Dios nos guíe, pues va a ser posible, ¿no? Como bien les dije, nosotros no podemos hacer nada sin Dios, nosotros no somos nada sin Dios, mas sin embargo si estamos con Él, pues todo es posible, ¿no? Pues en conclusión, tenemos que nosotros como hijos de Dios
pues tenemos que ir poco a poco, ¿no? Creciendo, perfeccionando y limpiarnos de todas esas cosas que el enemigo siempre va a querer venir hacia nuestras vidas. Como les digo, pues no es fácil, ¿no? Pero más sin embargo, si estamos bien con Dios y lo hacemos, pues poco a poco vamos a poder ir saliendo de todas esas cosas que el enemigo ya nos tenía atados, porque sabemos que en Dios podemos hacer muchas cosas. Y lo ponemos en las manos de Dios, pues Él siempre nos va a estar ayudando y nos va a estar guiando. Más sin embargo, tenemos que hacerlo todo eso de corazón. Si lo estamos haciendo mal, pues hay que confesarnos con Dios y tenemos que humillarnos con ese corazón dispuesto, porque Dios siempre va a examinar nuestros corazones y sabe si de verdad nos estamos arrepintiendo o no lo estamos haciendo. Si siempre decimos mentiras y decimos groserías y vamos con Dios y le digo, perdón, Padre, porque dije estas groserías, pero ya no lo vuelvo a hacer. Pero si de verdad no lo estás haciendo con ese corazón dispuesto, puede que al día siguiente vuelvas otra vez a pecar, vuelvas otra vez a decir groserías, a decir mentiras. Es porque no lo estás haciendo no te estás humillando de verdad delante de Dios y no lo estás haciendo con ese corazón dispuesto. Porque si de verdad lo haces de corazón y lo haces con humildad delante de Dios y te humillas, va a cambiar tu forma de ser, tu forma de pensar, porque Dios va a conocer que tú lo quieres dejar de todo eso, y cuando veas, Dios te va a ayudar y ya no vas a decir groserías, ya no vas a tener pensamientos malos, ya no vas a mentir. ¿Por qué? Porque lo hiciste de verdad y te humillaste delante de Él, y Dios vio tu corazón y vio que tú de verdad querías alejarte de todas esas cosas que el enemigo te tenía atado y que no podía salir. Más sin embargo, pues Dios te ayudó y gracias a Él, porque tuviste ese arrepentimiento de verdad, pudiste derrotar al enemigo y pudiste salir de todas esas cosas que el enemigo ya te tenía atado, ¿no? Y por eso es muy importante siempre estar en la presencia de Dios. Tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando para que así nosotros poco a poco podamos seguir creciendo espiritualmente y también fortaleciéndonos para que cuando venga las pruebas, venga todas las cosas del enemigo, nosotros podamos resistir a todas esas cosas y podamos vencerlos en el nombre del Señor. Amén. Y pues, hermanos, pues esta palabra que es de Dios, que es perfeccionando la santidad, pues espero que la puedan poner en práctica. Yo pues no conozco la vida de ustedes, más sin embargo pues Dios conoce su vida de ustedes, sabe cómo han crecido, cómo han vivido hasta la actualidad, y Dios solamente conoce su vida de cada uno de ustedes, y si sabe si están pasando ahorita por una situación mal o tienen ahorita algo que no pueden dejar y es por medio del enemigo, yo los invito a que empiecen a perfeccionar esa santidad en Dios, que puedan seguir orando y ayunando. Les digo que a veces pues es difícil, ¿no? A veces es difícil orar, leer su palabra, más sin embargo, si durante el día no pudiste porque estuviste atendiendo a tus hijos o a tus animales o tuviste otras cosas que hacer, saliste de compras, etcétera, en la noche antes de que tú te vayas a dormir, puedes ocupar unos 15, 20 minutos o media hora para estar orando y pidiéndole perdón a Dios de verdad con un corazón dispuesto, para que Dios poco a poco te pueda ayudar y pueda salir de todas esas cosas que tú estés pasando por todas esas situaciones. Y así pues que lo puedan poner en práctica y pues de que hayan conocido más sobre lo que es la santidad de Dios y que lo puedan poner en práctica, ¿no? Así les pido si se pueden poner sobre sus pies para que podamos orar. Vamos a orar. Sabemos que Dios conoce la vida de cada uno de ustedes, sabe las situaciones que estén pasando, puede que estén ahorita mal físicamente, tengan alguna necesidad, pues tenemos que ir poco a poco teniendo más esa rectitud en lo que es la presencia del Señor. Tenemos que seguir guiándolo y siempre pidiéndole la dirección, ¿no? Para que nosotros podamos ser conforme a lo que Dios piense, lo que Dios siente, para que así nosotros podamos ser santos con Dios, porque pues, tenemos que estar alineados, ¿no? Y así pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos pueda estar guiando, nos pueda estar ayudando y que nos ayude con todas esas cosas que tenemos, ¿no? Y así, Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno con cada uno de nosotros, Señor. Eres misericordioso, Padre amado, y siempre vas a ser bueno, Padre amado. En esta hora, Señor, hablamos sobre lo que es la santidad, Padre, cómo podemos irla perfeccionando, Señor. Sabemos que tú eres bueno con cada uno de nosotros, Señor, y tú conoces la vida de cada uno de los hermanos, Señor, que están aquí. Tú los conoces, Padre amado. Yo pues no los conozco, no sé cómo han vivido desde pequeños, Señor, mas sin embargo tú sí los conoces, Señor. Desde que ellos, antes de que nacieran del vientre de su madre, tú ya los conocías, Señor, y ya tenías un plan para cada uno de ellos, Padre amado. Así te pido que tú
tú toques la vida de cada uno de ellos, Padre, que los puedas seguir ayudando, puedan seguir creciendo espiritualmente, que tú los puedas utilizar, Señor, porque sabemos que tenemos necesidad de ti, Señor, tenemos sed de ti, Padre amado, y sin ti nosotros no somos nada, no podemos hacer nada sin ti, Padre amado. Que tú nos puedas seguir ayudando, nos puedas seguir utilizando, Padre amado, y que el enemigo pues siempre va a querer venir hacia nuestras vidas, Señor. Así te pedimos que cuando el enemigo venga hacia nuestras vidas a poder entrar el pecado hacia nuestra mente, nuestra vista o lo que hacemos, Señor, que por medio de ti nosotros podamos vencer al enemigo, Señor.